¿Alguna vez te has sentido desconectada de tu verdadera esencia, como si una parte de ti hubiera quedado atrapada en el pasado? Muchas mujeres cargan con heridas emocionales que impactan su identidad, sus relaciones e incluso su fe. En Isaías 61:1 se nos recuerda que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón y a liberar a los cautivos. Esta poderosa promesa revela que Dios no solo quiere restaurar tu presente, sino también sanar las heridas de tu niña interior, esa parte vulnerable que aún clama por amor y aceptación. Hoy exploraremos cómo sanar tu niña interior. Es clave para liberar tu esencia femenina, permitiendo que el amor, la paz y la seguridad en Cristo fluyan en tu vida. ¿Estás lista para descubrir el poder de la restauración divina en tu corazón? ¿Te has preguntado por qué ciertas emociones del pasado siguen afectando tu vida hoy? Hay heridas que se ocultan tan profundamente en el corazón que aunque el tiempo pase, siguen condicionando tus relaciones, tu autoestima e incluso tu fe. Esas heridas tienen un nombre. Son las marcas que quedaron en tu niña interior. Tal vez creciste sintiendo que no eras suficiente, que debías esforzarte más para ser aceptada, o que cada error que cometías te alejaba del amor de quienes más valorabas. Esa sensación de rechazo se queda grabada y con el paso del tiempo se disfraza de inseguridad, miedo o necesidad constante de aprobación. Pero hay algo que no debes olvidar. Dios jamás te diseñó para vivir en la sombra de esas heridas. En Isaías 43:1 el Señor declara: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Esta poderosa afirmación revela una verdad que puede sanar incluso las heridas más profundas. Tú fuiste creada con amor, intención y propósito. Cuando miramos las Escrituras, encontramos que el rechazo es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar el ser humano. Desde el principio, el enemigo ha intentado convencer a las personas de que no son dignas del amor de Dios. En el jardín del Edén, cuando Eva fue engañada por la serpiente, no solo desobedeció a Dios, sino que también comenzó a dudar de su valor. Se sintió expuesta, avergonzada y distante del Padre que la había creado con tanto amor. Esa sensación de rechazo fue el primer intento del enemigo de quebrar la relación entre el hombre y su creador. Y desde entonces ha seguido utilizando esa misma estrategia. Tal vez en tu infancia enfrentaste palabras que te marcaron, gestos que te hicieron sentir desplazada o silencios que te llenaron de incertidumbre. Quizá buscabas el afecto de tus padres, pero en lugar de recibir amor y aprobación, encontraste indiferencia o críticas que te hicieron creer que nunca sería suficiente. El enemigo se encarga de sembrar esas mentiras desde temprana edad, porque sabe que una niña herida se convierte en una mujer insegura, incapaz de reconocer el valor que Dios ha depositado en ella. Es por eso que tantas mujeres hoy luchan con la sensación de que no encajan, de que no son dignas de amor o de que siempre deben esforzarse para ser aceptadas. En la historia de Lea, la esposa de Jacob, encontramos un claro ejemplo de cómo el rechazo puede marcar una vida. Lea vivió bajo la sombra del desprecio, siempre comparada con su hermana Raquel, a quien Jacob amaba profundamente. En Génesis 29:31 se nos dice que cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Esta declaración revela que Dios ve las heridas más ocultas del corazón. Lea buscó el amor de Jacob a través de sus hijos, esperando que con cada nacimiento su esposo finalmente la mirara con afecto. Ahora sí me amará mi esposo, decía después de dar a luz. Pero una y otra vez se encontraba con la misma realidad. Sus esfuerzos no eran suficientes para llenar ese vacío. No fue hasta que reconoció que su verdadera identidad no dependía de la aceptación de Jacob, sino del amor de Dios, que encontró paz. En Génesis 29:35, tras el nacimiento de su cuarto hijo,
Exclamó: esta vez alabaré al Señor. Fue en ese momento que Lea dejó de buscar validación en las personas y comprendió que Dios la había visto, la había amado y le había dado un propósito. Tal vez tú también has intentado llenar el vacío del rechazo con logros, con relaciones o con la aprobación de los demás. Puede que hayas creído que si te esforzabas lo suficiente, finalmente alguien te valoraría. Pero el amor que realmente puede sanar esas heridas solo viene de Dios. Él te vio incluso antes de que nacieras y en su perfecto amor ya había trazado un plan especial para tu vida. Jeremías 1:5 nos recuerda esta verdad. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. No importa cuántas veces hayas sentido que no eras suficiente, para Dios siempre has sido valiosa y amada. Las heridas de rechazo no solo afectan la forma en que te ves a ti misma, sino también la manera en que te relacionas con los demás. Es posible que hayas levantado muros para protegerte del dolor, evitando confiar o depender de otros por temor a ser lastimada nuevamente. Pero esos muros que construiste para proteger tu corazón también terminan aislándote del amor que Dios quiere derramar en tu vida. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Esta invitación revela que Jesús no solo quiere sanar tus heridas, sino también restaurar la intimidad que el rechazo te arrebató. Él quiere entrar en esos lugares ocultos de tu alma, donde guardas los recuerdos más dolorosos, para traer luz, sanidad y restauración. Cuando permites que Dios sane las heridas del rechazo, algo poderoso sucede. Tu niña interior comienza a encontrar el amor que siempre anheló. Esa parte vulnerable de ti, que fue lastimada en el pasado, empieza a experimentar la seguridad y el valor que solo el Padre Celestial puede brindar. En el Salmo 27:10 leemos: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esta promesa es la clave para sanar el dolor que el rechazo dejó en tu vida. Tal vez hubo personas que te defraudaron, que no supieron amarte como necesitabas, pero Dios nunca ha dejado de extender sus brazos para acogerte y restaurar tu corazón. Imagina por un momento que estás frente a una niña que ha sido herida. Tal vez la ves encogida en un rincón, con lágrimas en los ojos, creyendo que no es lo suficientemente buena o que nadie se preocupa por ella. Esa niña es una parte de ti, la parte que aún lleva el peso del rechazo y la inseguridad. Ahora imagina que Jesús se acerca a ella, se agacha, la mira a los ojos y le dice: eres amada, eres valiosa, y nada de lo que te han dicho puede cambiar eso. Esa es la verdad que Dios quiere que recibas hoy. Él está llamando a tu niña interior para levantarla, abrazarla y recordarle que fue creada con amor. El camino para sanar estas heridas no siempre es fácil, pero cada paso que das hacia la presencia de Dios te acerca más a la restauración completa. A través de la oración, la meditación en su palabra y el poder del Espíritu Santo, Él comienza a desenredar las mentiras que el enemigo sembró en tu corazón. Poco a poco el temor al rechazo es reemplazado por la certeza de que eres aceptada en Cristo. Romanos 8:15 nos recuerda: pues no recibieron un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esta poderosa verdad revela que, independientemente de lo que hayas vivido, tu identidad está firmemente establecida en el amor del Padre. Hoy es el día para comenzar ese viaje de sanación. Es el momento de dejar atrás las mentiras que te hicieron creer que no eras suficiente y abrazar la verdad de que Dios te creó con un propósito. Permítele entrar en esas áreas del corazón que aún están heridas y observa cómo su amor restaura lo que el rechazo intentó destruir. Porque cuando tu niña interior es sanada, tu verdadera esencia comienza a florecer, permitiéndote vivir con la plenitud, la belleza y la fortaleza que Dios diseñó para ti desde el principio. Las palabras tienen un poder que trasciende el tiempo. Lo que escuchaste en tu infancia
especialmente de las personas que más valorabas, pudo haber dejado una huella profunda en tu corazón. Muchas mujeres cargan con frases que, aunque se dijeron hace años, siguen resonando en su interior como ecos persistentes que distorsionan la verdad sobre quiénes son. Comentarios como nunca haces nada bien, no eres suficiente o deberías ser como tu hermana se convierten en semillas que, si no se arrancan, pueden crecer como raíces amargas que sofocan la verdadera identidad. Proverbios 18:21 nos recuerda que en la lengua hay poder de vida y muerte, y es precisamente ese poder el que puede marcar el alma de una niña, modelando su percepción del mundo y de sí misma. Las palabras hirientes no solo dañan la autoestima, sino que alteran la forma en que una mujer se relaciona con Dios. Cuando alguien ha crecido escuchando que no es digna de amor, es común que proyecte esa idea sobre su relación con el Señor, creyendo que Él también la observa con exigencia y desaprobación. Esta distorsión hace que muchas mujeres se esfuercen por ganarse el amor de Dios, temiendo que cualquier error las aparte de su gracia. Sin embargo, las Escrituras revelan que el amor del Padre no se basa en el rendimiento ni en los logros humanos. En Romanos 8:38-39 se afirma con claridad que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta verdad es la base para desmantelar cada mentira que el enemigo ha intentado sembrar mediante palabras destructivas. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas cuyas vidas fueron afectadas por palabras negativas, pero también vemos cómo la voz de Dios fue capaz de restaurar su identidad. En el caso de Gedeón, el ángel del Señor se le apareció y lo llamó hombre valiente y esforzado, aun cuando él se veía como el menor de su familia y se escondía del enemigo. Su percepción de sí mismo estaba distorsionada por el miedo y la inseguridad, pero Dios vio en él un líder capaz de liberar a su pueblo. Jueces 6:12 muestra cómo esa palabra de afirmación fue el primer paso para que Gedeón comenzara a verse a sí mismo como Dios lo veía. Lo que él había escuchado durante años, que no era lo suficientemente fuerte ni importante, fue reemplazado por la voz del Señor, que lo llamó por su verdadero propósito. Las promesas rotas también dejan cicatrices profundas. Cuando una niña crece en un entorno donde las palabras de los adultos no se cumplen, se forma en su interior una barrera de desconfianza que más adelante afecta sus relaciones. Promesas incumplidas como mañana estaré contigo o no te preocupes, yo te protegeré, que nunca se concretaron, pueden provocar una sensación de inseguridad constante. Esa incertidumbre genera que, incluso en la adultez, se viva con el temor de que las personas importantes terminarán fallando o abandonando. Esta herida también afecta la capacidad de confiar en las promesas de Dios, haciendo que su fidelidad parezca difícil de aceptar. La Biblia relata cómo el pueblo de Israel enfrentó esta lucha. Después de haber sido liberados de Egipto, los israelitas dudaron una y otra vez de la palabra de Dios. Aunque Él les había prometido llevarlos a una tierra de bendición, sus corazones estaban tan marcados por el temor y la incredulidad que cada obstáculo los hacía dudar de sus planes. En Números 14:11, el Señor pregunta: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he realizado entre ellos? Esta falta de confianza no se debía solo a la rebeldía, sino a un corazón que había sido herido por años de esclavitud y promesas incumplidas por parte de los hombres. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, no abandonó a su pueblo. Él siguió mostrándoles su amor y cumpliendo cada palabra dada, demostrando que su promesa es firme, incluso cuando el corazón humano lucha por creerlo. Así como Dios fue paciente con Israel, también lo es contigo. Aunque las palabras que te marcaron intenten convencerte de que no puedes confiar en Él, su verdad permanece inquebrantable. En Números 23:19 se nos recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
¿Acaso dice y no hace? Habla y no cumple. Esta afirmación revela que la voz de Dios es firme y segura, y que sus promesas no se desvanecen como las de los hombres. Si creciste escuchando mentiras que te hicieron sentir indigna o incapaz, la palabra del Señor tiene el poder de arrancar esas raíces y plantar en su lugar la certeza de que eres valiosa, amada y capaz de cumplir el propósito para el que fuiste creada. Una de las formas más poderosas en que Dios sana las heridas provocadas por palabras dañinas es a través de su palabra. En Juan 8:32, Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad no es solo una idea, sino una realidad viva que transforma la mente y el corazón. Cuando decides permitir que las Escrituras renueven tu forma de pensar, comienzas a ver que esas palabras que te marcaron no tienen el poder de definirte. En lugar de creer que no eres suficiente, descubres que en Cristo todo lo puedes porque Él te fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de vivir con el temor de ser abandonada, recibes la seguridad de que Dios ha prometido: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. El enemigo siempre intentará usar las palabras para sembrar duda e inseguridad, pero Dios también utiliza su voz para traer restauración y vida. En el relato del bautismo de Jesús, cuando Él emergió del agua, una voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esta afirmación ocurrió antes de que Jesús realizara algún milagro, antes de que predicara o sanara enfermos. Fue una declaración de amor y aceptación que no dependía de lo que Él hiciera, sino de quién era. Esa misma voz es la que Dios habla sobre ti. Antes de que hicieras nada, Él ya te había amado. Antes de que intentaras demostrar tu valor, Él ya había declarado que eres su hija. El proceso de sanar las palabras que te marcaron requiere tiempo, pero Dios es paciente y fiel en cada paso. A medida que decides sustituir las mentiras del pasado por la verdad de su palabra, tu mente y tu corazón comienzan a transformarse. Es posible que aún recuerdes esas frases que te hirieron, pero ya no tendrán el poder de controlar tus emociones ni tu forma de vivir. En su lugar, las promesas de Dios se convertirán en la fuente de tu seguridad. Salmo 107:20 declara que envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Su voz no solo consuela, sino que tiene el poder de reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Hoy es el momento de decidir qué palabras vas a permitir que definan tu vida. Las voces que intentaron apagar tu esencia femenina no tienen la autoridad para decir quién eres. Solo Dios tiene el derecho de definir tu identidad, y Él dice que eres amada, elegida y preciosa a sus ojos. Isaías 62:3 afirma que serás corona de gloria en la mano del Señor, diadema real en la palma de tu Dios. Esta es la verdad que Dios declara sobre ti. No importa cuán profundas hayan sido las heridas provocadas por las palabras del pasado, su voz es más poderosa y su amor es capaz de sanar cada cicatriz que quedó en tu corazón. Hoy puedes elegir dejar atrás las palabras que te limitaron y aferrarte a la voz que te llama por tu verdadero nombre. Esa voz que dice que eres su hija, su amada, y que en ti Él se complace. Es hora de permitir que esa verdad transforme tu interior y despierte en ti la esencia femenina que Dios diseñó desde el principio. El dolor que se guarda en el corazón se convierte en un peso que con el tiempo comienza a desgastar el alma. Muchas mujeres cargan con heridas profundas provocadas por ofensas, traiciones o decepciones que marcaron su infancia. Esas cicatrices se vuelven parte de la vida, afectando las relaciones, los sueños y la manera en que se perciben a sí mismas. Sin darse cuenta, terminan atrapadas en un ciclo de amargura que impide que su verdadera esencia florezca. Lo que quizás muchas no comprenden es que ese ciclo solo se rompe cuando se toma una decisión clave: perdonar. Aunque pueda parecer difícil, el perdón es la llave que Dios ha provisto para liberar el alma de las cadenas del pasado.
En Efesios 4, 31, 32 se nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estas palabras no son solo un consejo moral, sino una invitación a experimentar la libertad que solo el perdón puede traer. El perdón no significa justificar el daño recibido, ni minimizar el dolor que otros causaron. Dios no ignora las heridas ni el sufrimiento, pero sí ofrece un camino para sanar el alma sin quedar atrapada en el resentimiento. En la parábola del siervo que no quiso perdonar, Jesús describe la historia de un hombre que, aunque fue perdonado de una deuda impagable, se negó a mostrar misericordia a otro que le debía mucho menos. Al enterarse, el rey que le había perdonado inicialmente lo llamó y le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18, 33. Esta historia revela que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo concede. Aferrarse a la amargura encadena el alma, pero soltar ese dolor permite que el corazón sea restaurado. Las heridas del pasado no desaparecen por sí solas. El rechazo, las palabras hirientes y las promesas rotas crean un vacío que, si no se trata, se llena con enojo y resentimiento. Esas emociones, aunque parecen proteger el corazón, terminan atrapando a la persona en un ciclo que roba la paz y la alegría. Muchas mujeres intentan seguir adelante sin confrontar esas heridas, creyendo que si evitan recordar el dolor, eventualmente desaparecerá. Sin embargo, el alma herida sigue gritando en silencio, recordando lo que fue perdido. El perdón es el único bálsamo capaz de sanar esa herida y restaurar la plenitud que Dios desea que vivas. En la historia de José se revela el poder transformador del perdón. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y separado de su familia durante años. Las injusticias que sufrió fueron muchas, pero cuando se encontró cara a cara con quienes lo habían herido, su decisión fue clara. En lugar de vengarse, escogió perdonar. En Génesis 50:20, José les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Al tomar esta decisión, José no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que también se liberó a sí mismo del peso del rencor. Su corazón fue restaurado porque eligió dejar el pasado en las manos de Dios, confiando en que Él había convertido su dolor en propósito. El perdón es una decisión que requiere valentía. Perdonar no es olvidar, sino confiar en que Dios es quien se encarga de hacer justicia. Romanos 12:19 afirma: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta verdad revela que cuando perdonas, no estás ignorando el daño sufrido, sino entregándole a Dios el derecho de obrar conforme a su justicia perfecta. Al soltar el control, permites que Él sane tu corazón y restaure las áreas que el dolor había endurecido. Cuando Jesús fue crucificado, sus últimas palabras incluyeron una declaración poderosa: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese momento, Jesús no solo estaba mostrando compasión hacia quienes lo crucificaban, sino que también estaba revelando el camino hacia la verdadera libertad. El perdón no es solo para quienes parecen merecerlo. Es un acto que nace del amor incondicional de Dios y que tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Al seguir el ejemplo de Jesús, decides dejar de aferrarte al dolor para abrazar la paz que Él quiere derramar en tu vida. La falta de perdón encierra el alma en una prisión invisible. El resentimiento se convierte en una carga que desgasta la mente, el cuerpo y el espíritu. Quienes se niegan a perdonar suelen vivir en constante inquietud, sintiendo que sus pensamientos están atrapados en el pasado. Esa herida abierta se manifiesta en la dificultad para confiar, en la inseguridad emocional y en la sensación de que nada es suficiente para llenar el vacío interior. El enemigo utiliza esta herida
para robar la paz que Dios desea para sus hijas. Pero cuando decides perdonar, esa prisión se derrumba y la libertad que solo Cristo puede dar comienza a restaurar lo que parecía perdido. En Colosenses 3:13 se nos instruye: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta verdad revela que el perdón no es solo un acto de obediencia, sino también un reflejo del amor de Dios en la vida de quien lo concede. Cuando eliges perdonar, estás permitiendo que el carácter de Cristo se manifieste en ti, trayendo sanidad a tu alma y permitiendo que tu niña interior, aquella que fue herida por el dolor del pasado, finalmente pueda ser restaurada. El perdón no es un proceso inmediato. En ocasiones requiere tiempo para que el corazón sea completamente liberado. Al presentarle a Dios cada herida, cada recuerdo y cada sentimiento de injusticia, su amor comienza a sanar las áreas más profundas del alma. En Salmo 34:18 se nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta promesa revela que, aun cuando el dolor parece insoportable, Dios está presente para sostener y restaurar el alma herida. Cuando decides perdonar, estás permitiendo que Dios obre en tu vida de una manera poderosa. Esa decisión abre las puertas para que la paz, el gozo y la libertad que Él desea para ti comiencen a florecer. No importa cuán grande haya sido la ofensa, ni cuánto tiempo haya pasado. El perdón siempre es posible cuando permites que el amor de Dios sea la fuerza que te guíe. Al elegir soltar el resentimiento, permites que tu niña interior experimente el amor y la aceptación que siempre anheló. Dios no solo te llama a perdonar, Él mismo te capacita para hacerlo. En Filipenses 4:13 se nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no es solo para enfrentar desafíos externos, sino también para vencer las batallas internas que se libran en el corazón. Perdonar es una de las mayores muestras de confianza en Dios, pues implica soltar el control y permitir que su amor sane lo que fue dañado. Cuando te atreves a dar ese paso, el Señor comienza a restaurar tu interior, permitiendo que tu esencia femenina, esa que fue empañada por el dolor, vuelva a brillar con la belleza y la fortaleza que Él diseñó para ti. El perdón es la llave que abre la puerta a una vida plena y libre. No se trata de negar el pasado, sino de elegir que ya no tenga poder sobre tu presente ni tu futuro. Es un acto de fe que le permite a Dios escribir una nueva historia en tu vida, una historia donde la herida deja de definirte y donde su amor se convierte en el fundamento que sostiene tu identidad. Hoy puedes dar ese paso confiando en que el Dios que te ha amado desde el principio es también quien restaurará cada parte de tu corazón. En su presencia, el dolor cede paso a la paz y la niña interior que fue herida finalmente encuentra el abrazo que siempre necesitó. La alegría y la inocencia son cualidades que reflejan la esencia más pura del alma, pero para muchas mujeres esas cualidades parecen haber desaparecido con el tiempo. Lo que alguna vez fue una expresión natural de gozo y libertad se vio opacado por el dolor, el rechazo o las responsabilidades que se acumularon en el camino. Esa niña interior que solía reír con facilidad, que encontraba belleza en las cosas simples y que se atrevía a soñar sin miedo, parece haberse silenciado bajo capas de inseguridad y desconfianza. Sin embargo, Dios no diseñó el alma para vivir encerrada en la tristeza o en el temor. En Mateo 18:3, Jesús dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras no solo revelan el valor que Dios le da a la inocencia, sino que también muestran que esa parte del corazón que parece perdida puede ser restaurada. La pérdida de la inocencia no ocurre de un momento a otro. Es el resultado de experiencias que erosionan lentamente
la capacidad de confiar, soñar y vivir con libertad. A medida que la vida avanza, el alma se enfrenta a decepciones que siembran el miedo, a palabras que hieren la autoestima y a situaciones que enseñan que mostrarse vulnerable puede ser peligroso. Lo que alguna vez fue una actitud espontánea y llena de vida se convierte en una reserva constante, en una tendencia a protegerse del dolor, evitando mostrar quién se es realmente. Esa barrera no solo protege del sufrimiento, sino que también bloquea la capacidad de disfrutar plenamente la vida. El resultado es una sensación de vacío, una incapacidad de experimentar gozo verdadero y una desconexión con la esencia que Dios puso en el corazón. Jesús entendió esta lucha. Al invitar a sus discípulos a volverse como niños, no estaba pidiéndoles que fueran ingenuos o que ignoraran las dificultades del mundo, sino que recuperaran la capacidad de confiar sin reservas, de vivir sin las cargas que el miedo y la amargura imponen. El alma que ha sido herida con frecuencia adopta una postura de autoprotección que se traduce en desconfianza y control. Pero la verdadera libertad llega cuando se aprende a confiar nuevamente, no en las personas que pudieron fallar, sino en el Dios que nunca traiciona ni abandona. Salmo 28:7 declara: El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Mi corazón se alegra y le daré gracias con mi cántico. Esta confianza es la clave para que el gozo vuelva a florecer en el alma, permitiendo que la niña interior que se ocultó por miedo vuelva a respirar con libertad. Dios desea restaurar esa capacidad de disfrutar la vida con la espontaneidad y el gozo que caracteriza a los corazones libres. Cuando el alma se aferra al control como un mecanismo de defensa, el miedo se convierte en el centro de cada decisión. Se teme al error, al rechazo y a la posibilidad de volver a ser herida. Pero la palabra de Dios revela que el amor perfecto expulsa ese temor. En 1 Juan 4:18 se afirma: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor, que proviene del Padre Celestial, no solo sana las heridas del pasado, sino que también libera el corazón para volver a confiar y vivir sin la carga del temor constante. El gozo que Dios quiere restaurar en el alma no depende de las circunstancias. No se trata de una felicidad superficial que se desvanece ante las dificultades, sino de una alegría profunda que brota del encuentro con su amor. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo escribió: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estas palabras fueron escritas mientras Pablo estaba encarcelado, enfrentando adversidades que podrían haber robado toda esperanza. Sin embargo, su gozo no se basaba en lo que ocurría a su alrededor, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Esa misma clase de gozo es la que Dios quiere implantar en el corazón de cada mujer que ha perdido la capacidad de disfrutar la vida plenamente. El gozo que viene de Dios tiene el poder de despertar nuevamente los sueños que fueron enterrados por el miedo o la decepción. Muchas mujeres que crecieron con una herida en su niña interior dejaron de creer que eran capaces de lograr cosas grandes. Abandonaron proyectos, renunciaron a metas y dejaron de permitirse soñar porque en algún momento aprendieron que sus deseos no tenían valor. Pero Dios no solo quiere sanar las heridas del pasado, Él también quiere restaurar la capacidad de soñar y de perseguir aquello para lo que fuiste creada. En Joel 2:25, el Señor promete: yo les restituiré los años que comió la langosta. Esta declaración revela que no importa cuánto tiempo se haya perdido, ni cuántos sueños hayan quedado en el camino, Dios tiene el poder de devolver lo que parecía irremediablemente perdido. La restauración de la alegría y la inocencia no solo impacta el interior de la persona, sino que también transforma sus relaciones. Cuando el corazón está herido, se vuelve difícil conectar con otros de forma sincera. El temor a ser lastimada nuevamente genera barreras que impiden que el amor fluya con naturalidad.
Pero cuando Dios sana esas heridas y restaura el gozo, el alma vuelve a abrirse para recibir amor y compartirlo libremente. Esta transformación se refleja en la forma en que se establecen vínculos, permitiendo que el afecto, la compasión y la empatía vuelvan a ocupar el lugar que el temor había usurpado. Jesús enseñó que una vida plena es aquella que se vive desde la libertad del corazón. En Juan 10:10, Él declaró: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se refiere solo a provisión material, sino a la plenitud del alma que ha sido restaurada por su amor. Una mujer que ha permitido que Dios sane su niña interior ya no vive condicionada por el temor, la amargura o la inseguridad. En su lugar, experimenta una paz que sobrepasa todo entendimiento y un gozo que no depende de las circunstancias. Cuando el alma se reconcilia con la inocencia y la alegría que había perdido, la vida se transforma en una expresión de gratitud. El corazón que fue restaurado aprende a celebrar los detalles que antes pasaban desapercibidos, a encontrar belleza en lo cotidiano y a confiar en que Dios está presente en cada paso. Esa capacidad de asombro que muchas veces se apaga con los años, vuelve a despertar cuando se permite que el amor del Padre sane las heridas que ensombrecieron la mirada. El proceso de restaurar la inocencia perdida es un acto profundo de rendición. Requiere soltar el control y permitir que Dios intervenga en las áreas del alma que se cerraron por el dolor. Implica confiar en que su amor es capaz de proteger lo que antes se quebró. Al abrir el corazón, la niña interior que se ocultó por miedo comienza a descubrir que el gozo que parecía inalcanzable es, en realidad, una promesa que Dios siempre ha guardado para sus hijas. Cuando el alma se reconcilia con el gozo, la verdadera esencia femenina comienza a manifestarse con plenitud. El corazón ya no se ve forzado a endurecerse para protegerse del dolor, ni necesita disfrazar su sensibilidad bajo una coraza de dureza. En lugar de eso, la ternura, la dulzura y la belleza que Dios diseñó en cada mujer florecen como expresión del amor que Él ha derramado en su interior. La verdadera fortaleza no reside en ocultar las emociones ni en fingir que el dolor nunca existió, sino en permitir que Dios transforme esas heridas en fuentes de compasión, empatía y amor genuino. Esa libertad es el resultado de confiar en que Dios no solo puede restaurar el alma, sino que también tiene el poder de despertar nuevamente la alegría que el enemigo intentó apagar. Al permitir que el amor del Padre llene cada espacio del corazón, se produce un renacer interior que despierta la esencia más hermosa que Dios depositó en cada mujer: la capacidad de amar, de confiar y de vivir con plenitud. La esencia femenina es una expresión única del diseño de Dios, una combinación de ternura, fortaleza y belleza que refleja su amor en cada aspecto de la vida. Sin embargo, cuando el alma ha sido herida, esa esencia puede distorsionarse o apagarse por completo. La niña interior que alguna vez abrazó su feminidad con naturalidad, admirando su propia identidad y confiando en el valor que Dios depositó en ella, comienza a perderse cuando el dolor se instala en el corazón. Lo que debería manifestarse como un espíritu noble y seguro se ve reemplazado por inseguridad, desconfianza y una sensación constante de que ser mujer es una carga, una debilidad o una responsabilidad que exige demasiado. Esa lucha interna no es casualidad, pues el enemigo sabe que al atacar la esencia femenina está atentando contra uno de los reflejos más bellos del carácter de Dios. Desde el principio, la feminidad fue diseñada como una expresión de la gloria de Dios. En la creación, el Señor formó primero al hombre, pero luego decidió que no era bueno que estuviera solo. La mujer fue creada como un complemento perfecto, una manifestación especial del amor divino. En Génesis 2:18 se revela que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él.
Esta declaración no presenta a la mujer como una figura secundaria ni limitada en su valor, sino como una pieza esencial en el plan de Dios. La expresión ayuda idónea en el hebreo original refleja fortaleza, protección y una presencia que brinda apoyo vital. Esa definición revela que la esencia femenina fue concebida para ser un reflejo del poder restaurador de Dios, capaz de influir en su entorno con amor, compasión y sabiduría. Cuando el pecado entró en el mundo, esa esencia fue distorsionada. Lo que fue creado para brillar con pureza y gracia se vio manchado por el temor, la vergüenza y la inseguridad. En Génesis 3:16, tras la caída del hombre, Dios advirtió que la mujer enfrentaría dolor y lucha en sus relaciones y en su propia identidad. Esta consecuencia hizo que muchas comenzaran a luchar con sentimientos de inferioridad, culpa e incluso vergüenza por ser quienes son. Desde entonces, el enemigo ha intentado silenciar la verdadera esencia femenina, llevando a las mujeres a desconectarse de la dignidad y el valor que Dios estableció en ellas. El enemigo ataca esa identidad sembrando mentiras que deforman la percepción de lo que significa ser mujer. Para algunas, esas mentiras se convierten en una presión constante por cumplir con expectativas imposibles, creyendo que su valor depende de su apariencia, sus logros o su capacidad de satisfacer a los demás. Para otras, la herida se manifiesta como un rechazo a su propia feminidad, viéndola como una carga que las ha llevado a enfrentar dolor, decepción o desprecio. Esa distorsión es precisamente lo que el enemigo busca, que las mujeres se desconecten del diseño original que Dios estableció para ellas. Sin embargo, el plan de Dios nunca fue que esa esencia se perdiera. En Isaías 61:3 se promete que el Señor restaurará a los afligidos de Sión para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta promesa revela que Dios no solo quiere sanar las heridas del pasado, sino que también desea restaurar la belleza interior que fue opacada. Esa restauración comienza cuando una mujer reconoce que su feminidad no es una debilidad, sino una expresión del amor divino que fue diseñada para impactar el mundo con gracia y poder. El verdadero poder de la esencia femenina se manifiesta cuando el corazón encuentra seguridad en la presencia de Dios. Al reconocer que su identidad no depende de la aprobación de otros ni de sus logros personales, una mujer comienza a caminar con la confianza de que ha sido creada para reflejar la gloria de su Creador. En Proverbios 31 se describe a la mujer virtuosa como alguien que se reviste de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Proverbios 31:25. Esa seguridad nace cuando el alma se rinde a la verdad de que Dios ha colocado en cada mujer una esencia poderosa que trasciende las circunstancias externas. La esencia femenina restaurada no se caracteriza por la dureza ni por la necesidad de demostrar fortaleza a través del control. En cambio, se manifiesta en una ternura que inspira confianza, en una compasión que sana y en una sabiduría que edifica. Esa suavidad, lejos de ser una señal de debilidad, es una manifestación del poder transformador del amor de Dios. En 1 Pedro 3:4 se describe esa belleza interior como un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Esta cualidad revela que el alma que ha sido restaurada por Dios se libera del peso de la dureza y encuentra seguridad en la paz que solo Él puede dar. La esencia femenina también se refleja en la capacidad de nutrir y fortalecer a quienes la rodean. Dios depositó en cada mujer una sensibilidad especial que le permite percibir necesidades, brindar consuelo y edificar con amor. Esa capacidad no es una carga, sino un don que permite que el hogar, la comunidad y las relaciones florezcan. En Tito 2:4-5 se exhorta a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes a amar a sus familias y a vivir con pureza y sabiduría,
mostrando que la esencia femenina es una influencia poderosa que trasciende generaciones. La restauración de la feminidad no significa conformarse a estereotipos ni adoptar conductas rígidas que limiten la individualidad. Por el contrario, implica descubrir que Dios ha colocado en cada mujer una expresión única de su amor y su creatividad. Algunas manifestarán esa esencia a través del arte, otras a través del liderazgo, del servicio o del cuidado de quienes las rodean. Lo importante es comprender que la feminidad no es algo que se impone desde afuera, sino una riqueza que Dios ha sembrado en el interior y que cuando se vive en libertad impacta poderosamente el entorno. La verdadera restauración ocurre cuando una mujer decide permitir que Dios redefina su valor. Cuando las mentiras del pasado intenten convencerla de que no es suficiente, su palabra declara que ha sido escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Cuando la inseguridad intente paralizarla, Dios le recuerda que fue creada a su imagen y semejanza. Génesis 1:27, y que esa imagen incluye una belleza interior que no puede ser destruida por el dolor del pasado. Cuando el miedo intente apagar sus sueños, el Señor le asegura que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La feminidad restaurada no solo impacta el interior de una mujer, sino que también transforma la forma en que se relaciona con el mundo. Una mujer que se reconoce amada y aceptada por Dios ya no se define por sus heridas ni por las opiniones externas. Su seguridad proviene del conocimiento de que el Señor la ha llamado a vivir con plenitud, reflejando en su vida la gracia que Él ha depositado en su corazón. Esa confianza le permite expresar su ternura sin temor a ser herida, brindar compasión sin miedo a ser rechazada y mostrar su belleza interior sin la necesidad de ocultarse detrás de una imagen fabricada. El corazón de una mujer restaurada refleja el amor de Cristo, un amor que acoge, que sostiene y que transforma. Esa esencia femenina que el enemigo intentó apagar es una herramienta poderosa que Dios usa para extender su reino, trayendo luz, paz y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita conocer su amor. La verdadera feminidad no se define por estándares humanos, sino por la imagen divina que Dios ha impreso en el alma de cada mujer. Cuando esa esencia es restaurada, el corazón que alguna vez fue quebrantado se convierte en una fuente de vida, capaz de impactar a quienes la rodean, reflejando la gloria de aquel que la creó para brillar. La imagen que una persona tiene de Dios se forma desde los primeros años de vida, influenciada por las experiencias que moldean el corazón. Para muchas mujeres, esas experiencias dejaron una idea distorsionada del amor del Padre, especialmente cuando el rechazo, la soledad o el abandono marcaron su infancia. El alma herida proyecta esas emociones sobre Dios, creyendo que Él es distante, que su amor es condicional o que no es digno de plena confianza. Sin embargo, el verdadero rostro de Dios es el de un Padre que restaura, que sana y que se acerca a levantar a quienes se sienten rotas y sin esperanza. En el Salmo 103:13 se revela esta verdad: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Esta declaración muestra que su amor no se basa en el rendimiento, sino en su deseo inagotable de abrazar, restaurar y devolver la vida a quienes se sienten olvidadas. La relación con el Padre es la clave para que la niña interior encuentre sanidad. Muchas mujeres, al haber crecido en entornos donde el amor fue escaso o condicionado, se acostumbraron a protegerse con independencia y autosuficiencia. Aprendieron a no confiar, a depender solo de sí mismas y a construir muros que impidieran que otros se acercaran demasiado.
Aunque esta postura parece ofrecer seguridad, termina convirtiéndose en una prisión que ahoga el alma y bloquea la capacidad de recibir el amor que Dios anhela derramar. En Isaías 41:10, el Señor declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa revela que el verdadero refugio no está en el control ni en el distanciamiento emocional, sino en rendirse ante el amor inquebrantable del Padre. Jesús reveló el carácter del Padre a través de sus palabras y de sus acciones. En una de sus parábolas más poderosas, describió a un hijo que, tras haber desperdiciado su herencia y haber caído en la miseria, decidió regresar al hogar que había abandonado. La condición en la que este hijo volvió era lamentable. No solo había fallado, sino que había perdido toda dignidad. Lo que no esperaba encontrar era a un padre que lo estaba esperando con los brazos abiertos. En Lucas 15:20 se relata que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esa imagen revela el corazón del Padre Celestial, quien no espera que sus hijas lleguen a Él perfectas o libres de errores, sino que se acerca con compasión para restaurar lo que el dolor había quebrantado. El amor del Padre es el bálsamo que sana la herida del abandono. Para quienes crecieron sin sentir protección o cuidado, esta verdad puede parecer lejana, pero la palabra de Dios afirma que su amor es capaz de llenar los vacíos que otros dejaron. En Salmo 27:10 se revela una promesa que transforma el alma herida. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Esta declaración muestra que incluso cuando las figuras terrenales fallan, el Padre Celestial permanece fiel, dispuesto a ofrecer el amor que fue negado en el pasado. Su amor no se basa en el mérito ni en el esfuerzo humano, sino en su gracia inagotable que se acerca a las almas quebrantadas para darles descanso. La niña interior que fue herida con frecuencia adopta una postura de desconfianza hacia Dios, creyendo que su amor es frágil o que depender de Él es arriesgado. Esta idea distorsionada se arraiga en el corazón y se convierte en una barrera que impide experimentar su paz. Sin embargo, la Biblia revela que el amor del Padre no solo es firme, sino que es capaz de sostener incluso en los momentos más oscuros. En Deuteronomio 33:27 se afirma: el eterno Dios es tu refugio, sus brazos eternos son tu apoyo. Esta promesa ofrece seguridad a quienes se sienten vulnerables, recordando que el amor del Padre no falla y que sus brazos siempre están abiertos para recibir a quienes se acercan a Él. La sanidad interior comienza cuando se permite que ese amor penetre las áreas del alma que se endurecieron con el tiempo. El corazón que ha aprendido a vivir a la defensiva teme mostrarse vulnerable, pero es en esa apertura donde se encuentra la verdadera libertad. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta transformación no es un simple cambio de actitud, sino una renovación completa que permite que el alma vuelva a experimentar el amor con plenitud. Cuando el corazón se rinde ante el amor del Padre, la niña interior que se sintió rechazada o no valorada comienza a encontrar el descanso que tanto anheló. El amor de Dios no solo restaura, sino que también devuelve la identidad perdida. Muchas mujeres que crecieron creyendo que no eran suficientes, que no tenían valor o que debían esforzarse constantemente para demostrar su dignidad, descubren en el abrazo del Padre que ya son valiosas porque Él así lo decidió. En Isaías 43:4 el Señor declara: porque eres valiosa a mis ojos, porque eres digna de honra y porque te amo, entregaré naciones a cambio de ti. Esta afirmación revela que la estima que Dios tiene por sus hijas no depende de sus logros ni de sus fracasos, sino de su amor incondicional que les otorga un valor eterno.
La relación con el Padre también despierta en el alma una confianza renovada. Cuando una mujer reconoce que es amada por un Dios que cuida de cada detalle, el temor pierde poder sobre su vida. La niña interior que alguna vez se sintió vulnerable y desprotegida, encuentra refugio en la certeza de que su Padre Celestial vela por ella en cada paso que da. En Mateo 6:26, Jesús expresó esta verdad con claridad. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esta seguridad permite que el alma deje de vivir desde la ansiedad y comience a caminar con la confianza de que Dios es quien provee, protege y dirige cada área de la vida. El amor del Padre también restaura la capacidad de amar a los demás. Cuando el corazón ha sido sanado por su amor, las relaciones ya no se construyen desde el temor ni desde la necesidad de aprobación. En cambio, se desarrollan desde una seguridad interior que permite brindar amor sin miedo al rechazo. En 1 Juan 4:19 se revela que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa experiencia transforma el alma herida, permitiéndole dar lo que antes no podía ofrecer, porque vivía encerrada en sus propias cicatrices. La niña interior que fue herida puede encontrar descanso en el amor del Padre. Sus brazos ofrecen un refugio seguro donde el miedo, la vergüenza y la inseguridad pierden poder. En su presencia, la voz que alguna vez se sintió silenciada vuelve a levantarse con firmeza. El corazón que aprendió a protegerse tras una coraza de dureza comienza a experimentar la ternura que había perdido. Esa ternura no es una señal de debilidad, sino una manifestación de la paz que solo Dios puede dar. En su amor, el Padre revela que ninguna herida es demasiado profunda para ser sanada, que ningún corazón está tan endurecido como para no ser transformado, y que ninguna historia es tan dolorosa como para no ser redimida. En Jeremías 31:3, Dios proclama: con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia. Esta verdad es la base de toda restauración. No importa cuán largo haya sido el camino del dolor, ni cuántas veces la niña interior haya creído que estaba sola, el amor del Padre siempre estuvo allí, esperando el momento en que el corazón se abriera para recibirlo. Esa es la promesa que sostiene a quienes deciden entregar sus heridas al Señor. En sus manos, cada cicatriz se convierte en una marca de redención, cada lágrima es transformada en un testimonio de restauración y cada espacio vacío es llenado por su amor perfecto. El alma que se rinde ante ese amor encuentra la plenitud que tanto anhelaba, y la niña interior, que una vez se sintió perdida, descubre que en los brazos del Padre finalmente ha llegado a casa. Sanar la niña interior no es solo un acto de reconciliación con el pasado, es una invitación a abrazar el presente con una mirada renovada. Cuando el alma se libera del peso de las heridas, surge una oportunidad poderosa, la de redescubrir quién eres realmente bajo la luz del amor de Dios. Muchas mujeres pasan años definiéndose por lo que vivieron, por las palabras que las marcaron o por las relaciones que no pudieron sostener. Sin embargo, el corazón restaurado no se queda anclado en lo que fue, sino que despierta a una nueva realidad, donde la verdadera identidad ya no está ligada al dolor, sino al propósito que Dios ha diseñado desde el principio. Esa transformación ocurre cuando una mujer comprende que no está destinada a vivir en la sombra de sus heridas, sino a caminar en la plenitud que Dios le ha reservado. La niña interior que fue silenciada por el temor, la inseguridad o la desconfianza, comienza a descubrir que en su fragilidad también existe una fortaleza capaz de levantarla. Esa fortaleza no nace del esfuerzo humano, sino del amor perfecto del Padre que envuelve, sana y renueva. En ese amor se revela una verdad que transforma por completo la visión que una mujer tiene de sí misma, que su valor no está en lo que ha hecho,
ni en lo que le ha ocurrido, sino en el diseño eterno que Dios estableció para su vida. Cuando el corazón comprende esta verdad, algo profundo cambia en la forma en que se enfrenta el futuro. Las heridas que antes limitaban se convierten en marcas de victoria, y el temor que alguna vez paralizó se reemplaza por una confianza firme en que el pasado ya no tiene poder para definir el presente. Esa seguridad permite que la verdadera esencia femenina florezca, trayendo consigo una belleza que no depende de apariencias, sino de la paz que se refleja en cada paso y en cada decisión. Esa plenitud se manifiesta cuando una mujer decide vivir con libertad, sin permitir que el dolor del pasado siga dictando sus elecciones. Su corazón, ahora restaurado, aprende a recibir amor sin miedo y a brindar compasión sin reservas. Lo que antes se percibía como una debilidad se convierte en una fuente de fortaleza. Lo que antes parecía perdido se transforma en una oportunidad para manifestar la gracia de Dios en cada aspecto de su vida. Sanar la niña interior es mucho más que cerrar una herida. Es permitir que el amor de Dios dé un nuevo significado a la historia personal. Esa sanidad no solo transforma el interior, sino que se refleja en la forma en que una mujer se relaciona consigo misma, con los demás y con Dios. Es un renacer que despierta la capacidad de amar con autenticidad, de confiar sin reservas y de abrazar el propósito divino con la certeza de que el pasado ya no es una cadena, sino un testimonio de la fidelidad de aquel que hizo nuevas todas las cosas.